Hola, soy la doctora Valeria García Valdés de la Cátedra de Biología del Desarrollo de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán y en esta clase vamos a continuar con el estudio del desarrollo embrionario. Recordarán que en la presentación anterior vimos lo que es reproducción y mecanismos del desarrollo. En esta clase estudiaremos los procesos de gametogénesis y fecundación. Con estos dos temas ingresamos en lo que son las fases o etapas del desarrollo embrionario, en la que la primera de ellas que vamos a estudiar es la gametogénesis, luego la fecundación y seguidas de estas encontraremos las etapas de segmentación, gastrulación, organogénesis y el crecimiento y diferenciación histológica. Recuerdan que en el tema anterior, cuando estudiamos el crecimiento, uno de los mecanismos del desarrollo, habíamos comentado que existían dos tipos de divisiones celulares, uno era la mitosis y otro la meiosis, y que el mecanismo de crecimiento estaba relacionado con la mitosis. Muy bien, en este caso, cuando hablemos de gametogénesis, el mecanismo de división celular que vamos a estudiar es la meiosis. La meiosis es un proceso de división celular en el cual partimos de una célula diploide, o sea, una célula 2N que tiene la carga genética completa, que luego de dos divisiones sucesivas va a generar 4 células hijas haploides. En los organismos de reproducción sexual, este tipo de división es el mecanismo por el cual se producen los gametos, óvulos y espermatozoides. Del tema meiosis, lo que me interesa que tengan muy claro es cuál es la importancia biológica de la meiosis. Número 1, y esto ya quedó claro, que es la reducción de la carga genética. Partimos de una célula diploide y llegamos a células hijas haploides. Pero también una cosa que es muy importante en la meiosis es la variabilidad genética. Cuando estudien el tema meiosis, pongan especial énfasis en responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las etapas de la meiosis y cómo se subdivide cada una de ellas? ¿Qué sucede en términos generales en la meiosis 1 y en la meiosis 2? ¿Y cuál es el mecanismo por el cual en la meiosis se produce variabilidad genética y en qué momento ocurre este proceso? La meiosis, entonces, es el mecanismo por el cual se forman las gametas en un proceso que se denomina gametogénesis o génesis de gametas. Vamos a tener dos tipos de gametogénesis, según estemos estudiando machos o hembras. Espermatogénesis es el mecanismo por el cual se forman los espermatozoides a partir de una célula llamada espermatogonia, y ovogénesis es el mecanismo por el cual se forman los óvulos a partir de una célula llamada ovogonia. Tengan en cuenta que la gametogénesis no solamente involucra cambios a nivel nuclear con reducción de la carga genética, sino que también se producen profundos cambios a nivel citoplasmático. Esto queda claro, por ejemplo, al comparar las características de una espermatogonia con las características que presentan algunos de los 4 espermatozoides que se han formado en este proceso de espermatogénesis. Más adelante veremos también que en la ovogénesis también hay profundos cambios a nivel citoplasmático del ovocito. Cuando estudien espermatogénesis, pongan especial énfasis en responder las siguientes preguntas. ¿En qué etapa de la vida del animal se inicia la espermatogénesis y por cuánto tiempo de la vida del animal se va a extender este proceso? ¿Cuántos espermatozoides se forman a partir de cada espermatogonia? ¿Cómo se llaman las células que forman la progenie espermática? Estas son todas estas células, cuáles son los nombres y cuáles son las células de esta progenie que conservan la capacidad de dividirse por mitosis. También sería interesante que tengan muy claro cuál es la importancia de esta capacidad de dividirse por mitosis en el proceso de espermatogénesis. Hacia el final del proceso de la espermatogénesis ocurre un proceso llamado de espermiogénesis o de
génesis de espermatozoides, a partir del cual las espermátides se modifican y producen y se transforman en espermatozoides. Acá hay algunos conceptos sobre los que me gustaría detenerme. Recuerdan que cuando estudiábamos condensación del ADN, veíamos que el ADN se asociaba a una serie de proteínas llamadas histonas para formar la cromatina. En este caso, el espermatozoide cambia estas histonas por unas proteínas especiales llamadas protaminas, que lo que permiten es una condensación mucho más fuerte del material genético, lo que hace que el núcleo se reduzca en forma importante, pero la importancia fisiológica fundamental que tiene esto es que la información genética queda protegida dentro de la cabeza del espermatozoide, debido a su alto grado de condensación. También va a ser importante que observen cuando estudien este proceso cómo la vesícula se forma la vesícula acrosomal a partir del aparato de Golgi, ocupando los 2/3 anteriores del núcleo, cómo a partir de los centríolos se va a formar la cola del espermatozoide y cómo las mitocondrias de las espermátides se van a ubicar en un arreglo especial, formando una especie de collar en la pieza media del espermatozoide. Esto va a tener la función de aportarle la motilidad a la cola del espermatozoide. Todos los restos de citoplasma remanentes van a ser fagocitados por las células que se encuentran en el testículo. Cuando estudien ovogénesis, presten especial atención en responder las siguientes preguntas. ¿En qué etapa de la vida de la hembra se inicia la meiosis? ¿Cuántos óvulos se forman a partir de cada ovogonia y por qué sucede esto? ¿Cuánto tiempo dura la meiosis en las gametas femeninas? ¿Qué sucede en cada ciclo reproductivo? ¿En qué estadio de la meiosis son ovulados los ovocitos? ¿Y todos los ovocitos ovulados completan la meiosis? ¿Qué tiene que suceder para que la meiosis se complete? Si logran contestar todas estas preguntas, habrán llegado a un nivel de conocimiento apropiado del tema ovogénesis. Cuando estudiamos las diferencias que hay entre los dos modelos que analizamos en la materia, que son los óvulos de los mamíferos y los óvulos de las aves, vamos a notar que hay grandes diferencias morfológicas entre ambos. La primera diferencia que observamos y la más obvia es la gran diferencia que tienen en cuanto a tamaño. Si bien el óvulo de los mamíferos es una célula grande, globosa, de 0,1 milímetros de diámetro, el óvulo de ave es una célula gigante de alrededor de 4 centímetros de diámetro y que corresponde a lo que nosotros conocemos normalmente como la yema del huevo. Esta diferencia se va a dar porque cuando se produzca la fecundación y el desarrollo embrionario, el embrión de los mamíferos se va a nutrir a través de la placenta y los nutrientes proporcionados por la madre, mientras que en el caso de las aves, esto va a ocurrir dentro de la cáscara de un huevo, por lo que va a ser necesario que todos los nutrientes estén incorporados dentro de ese huevo. O sea que este crecimiento enorme que tiene el óvulo de un ave se debe a la acumulación de reservas. Estas reservas se sintetizan en el hígado del ave, viajan por el torrente sanguíneo y van a ser incorporadas por una micropinocitosis mediada por receptores. Lo que se incorpora son los precursores de la vitelogenina y lo que se va a formar es lo que nosotros conocemos como yema del huevo. También acá, fíjense que en esta región blanquecina va a quedar ubicado el núcleo de la célula y los principales componentes y organelas citoplasmáticos y forman lo que nosotros conocemos como vesícula germinal. Otra diferencia que va a haber entre los dos tipos de óvulos es que los óvulos de los mamíferos presentan unas inclusiones llamadas gránulos corticales, que son unos gránulos que se encuentran por debajo de la membrana plasmática hacia la corteza del ovocito y que van a tener importancia en los procesos de fecundación y bloqueo de la polispermia. Antes de avanzar hacia las etapas siguientes del desarrollo embrionario, que sería la fecundación, me gustaría que veamos algunos conceptos relacionados con la ovogénesis.
La ovogénesis ocurre en el ovario de las hembras, en la zona de la corteza de la hembra, y en todos los procesos el ovocito se encuentra asociado a células que lo van a acompañar a lo largo de todo su desarrollo. Estas células son las células llamadas células de la granulosa, que lo van a acompañar incluso al momento de la ovulación. Este tema de ciclo folicular lo vamos a desarrollar más adelante en la materia cuando veamos el aparato reproductor de la hembra, pero lo traigo a colación acá porque estas células de la granulosa lo van a acompañar rodeando al óvulo y van a intervenir en los procesos de fecundación. De esta manera vamos a ver, en esta fotografía se observa el ovocito y todo un grupo de células que forman una especie de corona a su alrededor. Estas células que lo acompañan forman lo que se llaman las cubiertas primarias del ovocito. Y esto es propio de los mamíferos. Ya vamos a ver que hay una diferencia con los ovíparos. Entonces tenemos este grupo de células que forman la corona radiada, que ven las células con las que salió desde el folículo ovárico. En esta imagen se observan, esto es una microscopía electrónica de barrido, donde se ve un ovocito y algunas células que forman la corona radiada. Se entiende que en realidad el ovocito está como en el esquema cubierto completo por las células de la corona radiada, solamente que acá muchas de las células, estas que lo acompañan, se perdieron probablemente en el proceso de la técnica de la microscopía electrónica. Hay una segunda parte que es importante, que es la zona pelúcida. Esta zona pelúcida ya la vamos a ver un poco más en detalle, es una matriz que se encuentra entre la membrana plasmática del ovocito. Tenemos claro que este es el ovocito con su núcleo, y entre la corona radiada y el ovocito se encuentra una zona llamada zona pelúcida, que es una matriz glicoproteica compleja que rodea el ovocito y se encuentra entre la membrana plasmática entonces y la corona radiada. ¿Qué funciones tienen estas cubiertas primarias del ovocito? Se llaman cubiertas primarias porque se forman en el ovario. La corona radiada tiene la función de prolongar la vida del ovocito, tiene función de síntesis de hormona, interviene en la nutrición del ovocito, le permite que sobreviva fuera del ovario un tiempo que es específico. También va a intervenir en la eliminación de espermatozoides defectuosos, porque ya vamos a ver que este grupo de células tiene importancia funcional en el proceso de la fecundación. Por su parte, la zona pelúcida, esta matriz glicoproteica, ya vamos a ver que posee receptores para el reconocimiento de los espermatozoides, que participa en el bloqueo de la polipermia, y también va a ser una barrera más que va a impedir que espermatozoides defectuosos puedan fertilizar a este óvulo. Veamos ahora cuáles son las cubiertas primarias de los ovocitos de las aves. Los ovocitos de las aves no salen del ovario rodeado con las células de la granulosa, sino que salen solamente cubiertos por lo que sería la zona pelúcida, que en este caso se llama membrana vitelina. Aquí está representada con el color rojo. Se imaginan que una célula de un tamaño tan grande como es una yema de un huevo no podría estar solamente rodeada por una membrana plasmática, por una bicapa lipídica y mantener su estructura y su forma. La membrana vitelina en este caso tiene entonces una función muy importante, que es la de darle soporte mecánico a la célula. O sea que lo que quiero que tengan claro es que la membrana plasmática de la célula se encuentra por acá
y por fuera de la membrana plasmática se encuentra la membrana vitelina. En un ejemplo un poco burdo, pero que siempre se los digo en clase, es ¿cuál es la membrana vitelina? Imagínense un huevo frito, la que rompen con el pancito y se desparrama la yema del huevo, esa es la membrana vitelina, ¿sí? Es la que está manteniendo la forma de la yema del huevo en un huevo frito y la que ustedes van a romper con el pancito. Ahora sí, ya conociendo, sabiendo cómo se formaron las gametas masculinas y las gametas femeninas y cuáles son las principales estructuras que vamos a encontrar en las gametas, acompañando a las gametas femeninas, podemos iniciar en el estudio de la siguiente etapa, que es la etapa de la fecundación. La fecundación es el proceso de unión de gametos haploides, espermatozoides y óvulos, y cuyo producto va a ser un cigoto o huevo diploide. Claramente hay diferencias entre los modelos mamíferos y de aves, por lo que vamos a estudiarlos en formas separadas. Iniciemos entonces con la fecundación en mamíferos. Aunque solo un pequeño número de ovocitos se ovula normalmente según la especie, se depositan millones o miles de millones de espermatozoides en el tracto reproductivo de la hembra. Los espermatozoides se van a depositar ya sea en la vagina, en el cuello o en el útero de la hembra durante el coito, según la especie. Luego, los espermatozoides serán transportados a través del tracto de la hembra para su encuentro con el óvulo. Este transporte ocurre en dos fases. La primera fase, a través del útero, se asocia a contracciones musculares del tracto de la hembra, ocurridas después del coito, y al llegar al istmo, esta sección, los espermatozoides capacitados van a quedarse ahí adheridos a las paredes del istmo, esperando la señal de la ovulación. En esta adhesión a las paredes del istmo, los espermatozoides suprimen la motilidad y se quedan ahí quietos esperando la señal de que la ovulación ha ocurrido. Los espermatozoides pueden permanecer viables en esta zona alrededor de 20 horas en bovinos y ovinos y hasta 36 horas en los cerdos. La ovulación, cuando ocurra la ovulación, algunos espermatozoides de estos unidos se van a liberar gradualmente del epitelio, siguiendo una serie de señales químicas, y van a ir hacia el encuentro con el óvulo. Antes de que los espermatozoides puedan fertilizar los ovocitos, primero van a sufrir una serie de modificaciones bioquímicas y fisiológicas dentro del tracto reproductor femenino, y este proceso se denomina capacitación. Un espermatozoide, entonces, para tener capacidad fecundante, debe atravesar todo el tracto de la hembra y sufrir una serie de modificaciones bioquímicas a nivel de membrana, como eliminaciones de colesterol y muchas glucoproteínas de la superficie del espermatozoide, lo que va a resultar en una mayor fluidez de la membrana celular. La capacitación se inicia en el útero, se completa en el istmo, y cuando los espermatozoides sean liberados de la zona del istmo para ir al encuentro del óvulo, van a pasar de un estado de activación a un estado de hiperactivación. Esto significa que los espermatozoides van a cambiar su patrón de movimiento, y este cambio en el patrón de movimiento le va a permitir avanzar en las siguientes etapas de la fecundación. Dentro de la fecundación propiamente dicha podemos encontrar dos etapas. La primera va a ser la penetración del espermatozoide a través de las cubiertas del ovocito, y la segunda, la respuesta de activación del ovocito a este contacto con el espermatozoide. Veamos la primera de ellas. Para que el espermatozoide pueda ponerse en contacto con el ovocito, ya sabemos que va a tener que atravesar una serie de barreras que ya vimos. Una son las células de la corona radiada o células del cúmulo, también llamadas, y luego la zona pelúcida para recién acá poder ponerse en contacto con la membrana plasmática del ovocito.
La penetración de la corona radiada va a estar dada gracias a dos factores. Uno es la serie de movimientos vigorosos que realiza la cola del espermatozoide, se va a estar moviendo en forma vigorosa gracias a las modificaciones que sufrió durante el proceso de capacitación que ocurrió a lo largo de su paso a través del tracto de la hembra. Y además, gracias al empleo de una enzima llamada hialuronidasa, que es una enzima que lo que va a hacer es disolver el cemento que une las células de la granulosa y le va a permitir el paso del ovocito para ponerse en contacto con la zona pelúcida. Es importante tener en cuenta que solo los espermatozoides que tienen el acrosoma intacto van a poder penetrar la corona radiada, siendo entonces la corona radiada una de las primeras barreras que van a frenar el paso de espermatozoides defectuosos. A continuación, los espermatozoides se van a encontrar con la zona pelúcida, esta matriz extracelular transparente que rodea al ovocito y al embrión de los mamíferos en los estadios tempranos del desarrollo. Ya en la zona pelúcida, el espermatozoide y el óvulo se van a reconocer gracias a unas moléculas complementarias llamadas vindinas, ubicadas en la ZP3 de la zona pelúcida y en la membrana plasmática del espermatozoide. La existencia de este mecanismo selectivo impide fecundaciones cruzadas entre las diferentes especies. Este reconocimiento de vindinas desencadena lo que se llama la reacción acrosómica. La reacción acrosómica se da por una fusión entre la membrana plasmática del espermatozoide con la membrana más externa del acrosoma, la formación de poros a través de los cuales se van a liberar enzimas que van a actuar degradando la zona pelúcida. El contacto del espermatozoide con la membrana plasmática del ovocito inicia la segunda etapa de la fecundación, que es la respuesta de activación del ovocito. En la activación, el ovocito pasa de un estado casi estacionario a otro de profundo dinamismo. Los principales acontecimientos que ocurren durante la activación del ovocito son el bloqueo de la polispermia, la reactivación del metabolismo del ovocito, la culminación de la meiosis, la formación de los pronúcleos y la singamia y anfimixis. El contacto de las membranas plasmáticas de ambos gametos desencadena el bloqueo de la polispermia. El bloqueo de la polispermia se da en dos etapas o fases, una llamada bloqueo rápido de la polispermia de características transitorias y un bloqueo lento o permanente de la polispermia. Este bloqueo rápido de la polispermia consiste en una despolarización eléctrica de la membrana del ovocito que en cuestión de 2 o 3 segundos se propaga por toda la periferia del ovocito y va a impedir que otros espermatozoides se adhieran a su membrana. Este bloqueo va a durar unos pocos minutos, que va a ser un tiempo suficiente para que se organice el segundo bloqueo de la polispermia llamado bloqueo lento. Este segundo bloqueo lento de la polispermia se inicia a partir del sitio de contacto del espermatozoide y va a producir una onda de ruptura de los gránulos corticales estos que habíamos mencionado que se encontraban por debajo de la corteza del ovocito. El material liberado de estos gránulos corticales va a modificar estructuralmente la zona pelúcida que se va a volver refractaria a la penetración de nuevos espermatozoides. Una vez que se ha completado el bloqueo de la polispermia, el ovocito reactiva su metabolismo y reorganiza su contenido citoplasmático. Un proceso muy importante de esta etapa es la finalización de la meiosis, la que se encontraba detenida en la metafase 2 de la segunda meiosis. Esta meiosis se completa y se elimina el segundo corpúsculo polar. El núcleo del ovocito maduro se convierte en pronúcleo femenino y el núcleo del espermatozoide se convierte en el pronúcleo masculino. Durante el crecimiento de los pronúcleos masculinos y femeninos, ambos haploides, se produce una replicación del ADN a medida que migran uno hacia el otro, pierden sus membranas nucleares, la cromatina se condensa
en cromosomas, los cuales se van a alinear en un solo uso mitótico. A este punto va a seguir la primera división mitótica del ovocito fertilizado, que ahora ya se conoce como huevo o cigoto. La posterior división mitótica dará como resultado la formación de dos células hijas diploides idénticas que finalmente van a conducir al desarrollo de un organismo multicelular. Veamos ahora el proceso de fecundación en aves. Habíamos dicho que el ovocito de ave presentaba características diferenciales y la principal de ellas es su gran tamaño debido a la acumulación de sustancias nutritivas llamada vitelo. El ovocito de ave se encuentra rodeado por la membrana vitelina, que sería el equivalente a la zona pelúcida de los mamíferos, y esta cubierta lo que hace es brindar un soporte mecánico a una célula gigantesca como es la yema de un huevo. Podíamos distinguir una zona llamada disco germinal, que sería la zona en la que se va a encontrar el núcleo y una fracción del citoplasma rodeada por las organelas, y que se lo puede observar acá como esta zona blanquecina en la superficie de la yema del huevo. Si hacemos un corte de ovocito y se realizan unas tinciones especiales, se van a poder ver que el vitelo se acumula en capas concéntricas de yema blanca y yema amarilla en función de la hora del día que se acumule. Se considera que la yema blanca se acumula durante la noche, que es cuando el animal no está comiendo, mientras que la yema amarilla sería la que se acumula durante el día mientras el animal ingiere alimento, que le darían un color más oscuro. Esto no se puede ver a simple vista, sino que se puede ver solo a través de tinciones especiales. Es interesante destacar que el disco germinal, a medida que se va desplazando, va dejando un camino marcado que tiene una importancia fisiológica. El disco germinal va a estar siempre ubicado en la superficie, en lo que se llama el polo animal, y el lado contrario es el polo vegetativo. La fecundación va a ocurrir acá, claramente cerca del núcleo, en el polo animal de la célula. Este camino que queda marcado acá por el paso del disco germinal va a generar que esta zona sea más pesada porque hay una mayor acumulación de yema y que siempre se encuentre hacia abajo el polo vegetativo y hacia arriba el polo animal. Esto tiene importancia ya que cuando ustedes vean cómo se produce la incubación de aves, van a ver que las aves hacen movimientos continuos de rotación de los huevos y esto ayuda a que siempre el polo animal se encuentre ubicado hacia arriba. Con respecto a la fecundación de aves, tenemos que recordar como primera medida que solamente uno de los oviductos de las aves es funcional, el izquierdo, el otro rudimentario. El ovocito, cuando es liberado del ovario, es captado por la porción inicial del oviducto de la zona llamada infundíbulo y muy cerca de aquí van a estar los espermatozoides esperando para la fecundación. En aves la fecundación es de tipo polispérmica, o sea que son muchos los espermatozoides que van a ingresar en el óvulo. Esto es porque en aves no se desencadenan los procesos de bloqueo de polispermia. Lo que sí hay que tener en cuenta que solo uno de los espermatozoides de todos los que ingresan van a aportar su núcleo para la fusión con el núcleo del ovocito. Todos los demás espermatozoides restantes degenerarán. Luego esta yema o este óvulo fecundado va a descender a lo largo del oviducto y se van a ir formando acá, va a ir sumando las otras capas que conforman un huevo, que son la albúmina o la clara del huevo, las membranas de la cáscara, el cascarón y por último una cubierta de mucopolisacáridos. ¿Cuáles son entonces estas cubiertas secundarias que se forman en el oviducto? Dijimos entonces que la yema o el óvulo se forman en el ovario junto con la membrana vitelina y a medida que descienden se van a ir cubriendo por la albúmina o la clara. Las chalazas, estas chalazas son un conjunto de filamentos densos que lo que van a hacer es sostener a la yema flotando en el centro del huevo y van a impedir
que la yema se pegue a la cáscara. Luego están las membranas de la cáscara, las membranas testáceas interna y externa, que en el extremo romo del huevo se separan y forman una cámara de aire que va a intervenir en la respiración pulmonar. En la última fracción del oviducto se forma la cáscara, que es de naturaleza calcárea y que presenta poros que permiten el intercambio de gases y de agua entre el interior y el exterior del huevo. Muy bien, hasta aquí estudiamos las etapas de gametogénesis y fecundación. Recomendamos para el estudio de estas etapas la cartilla de embriología realizada por miembros de la cátedra de nuestra cátedra, la cartilla Embriología de los vertebrados superiores, aves y mamíferos. También estaremos subiendo a la página algunos libros para completarlo con lecturas complementarias. Nos vemos en la próxima clase en la que estudiaremos las etapas de segmentación, gastrulación y organogénesis. Gracias por su atención.